es uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. 5 aviones desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo pudieron 14 aviadores de la Armada desaparecer de la faz de la Tierra? Nuevas pruebas sugieren que una extraña fuerza geológica pudo haber desviado a los aviones de su rumbo. Tanta magnetita pudo afectar a las brújulas de los barcos y también a las de los aviones. Y en la selva amazónica, la nueva tecnología está revelando los secretos de las tribus perdidas. Encontrar gente que no quiere que la encuentren en la selva amazónica es todo un desafío. Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta. ¡Vamos! ¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones? Perdidos con Terry O'Quinn. El Triángulo de las Bermudas. El 1.300.000 kilómetros cuadrados de océano más famoso de la Tierra. La leyenda dice que aquí desaparecen más barcos y aviones que en otro lugar del planeta. Y aunque muchas de estas desapariciones se pueden explicar, el enigma del Triángulo de las Bermudas aún pervive y siguen desapareciendo barcos y aviones. Pero ahora la ciencia está estudiando para resolver el misterio. La idea de que hay fuerzas míticas en el Triángulo de las Bermudas es tan poderosa que las desapariciones modernas aún se asocian a ella. Junio de 2005. Un avión ligero, Piper PA-23, desapareció con 3 tripulantes. Nunca se encontraron los restos. En octubre de 2015, un carguero estadounidense, el SS El Faro, desapareció. Un mes después, se encontraron los restos, pero los marineros siguen desaparecidos. Y hay más. En mayo de 2017, un avión MU que transportaba a 4 pasajeros desapareció en el Triángulo. Y nadie sabe qué ocurrió. Aunque algunos incidentes del Triángulo de las Bermudas tienen explicación científica, la leyenda del Triángulo de las Bermudas se resiste a morir. Hay todo tipo de teorías para explicar lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Un clima extraño, abducciones de extraterrestres. Algunos incluso sugieren que hay unas fuerzas magnéticas que alteran la gravedad. Quizás también el espacio y el tiempo. Pero entre las leyendas del Triángulo de las Bermudas hay una desaparición tan extraña e inexplicable que ha permanecido sin resolverse más de 70 años. No se encontró ningún resto del vuelo 19 a pesar de las búsquedas exhaustivas. ¿Cómo pudieron 14 aviadores de la Armada desaparecer de la faz de la Tierra? Ahora el caso está siendo investigado de nuevo con los conocimientos del siglo XXI. Resolver el misterio del vuelo 19 podría ayudarnos a entender qué sigue pasando hoy en el Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 torpederos Grumman Avenger de la Armada estadounidense despegaron de la base aérea naval de Fort Lauderdale, Florida. Era el vuelo 19. A bordo iban 13 reclutas novatos y su instructor, el teniente Charles Taylor, un piloto con gran experiencia, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Iban a hacer un ejercicio de bombardeo. Volarían hasta una zona conocida como los bancos de Hen y Chicken, antes de volver a la base. Una ruta que les conducía a través del famoso triángulo. Completaron la primera parte de su misión sin incidentes. Pero entonces, la torre de control captó una conversación. No sé dónde estamos. Nos debemos haber perdido después del último giro. Control intentó contactar con el teniente Charles Taylor, que pilotaba el avión FT-28.
Finalmente oyeron un mensaje preocupante. Estoy perdido. No funciona la brújula. Un fallo de la brújula podría explicar por qué desapareció el vuelo 19. Sin herramientas de navegación pudieron adentrarse en el gigantesco Atlántico. Ahora hay quien se pregunta, ¿pudo alguna fuerza extraña dentro del Triángulo de las Bermudas alterar las brújulas? Las Bermudas están justo en un vértice del triángulo. El experto local James Adams cree que las propias islas albergan algunas de las respuestas. Me encanta este lugar. Las cuevas de cristal de Bermudas, las aguas cristalinas, las estalactitas, las estalagmitas. Aquí estamos en el extremo norte del Triángulo de las Bermudas. Obviamente, cuando la gente viene a las Bermudas, no tarda en preguntar por el Triángulo y sus misterios. En los últimos años ha surgido una teoría en Internet. Dicen que se ha descubierto una pirámide de cristal a 2 kilómetros por debajo de la superficie del océano en la costa de las Bermudas. Y esa dicen que es la causa de los fenómenos del Triángulo de las Bermudas. El problema de esa teoría es que nadie ha podido aportar pruebas fotográficas ni coordenadas. Solo es una teoría absurda. Las pirámides submarinas construidas por extraterrestres pueden ser una leyenda. Pero ahora, nuevas pruebas están revelando las fuerzas extrañas y letales que han hecho a las Bermudas ganarse el nombre de la Isla del Diablo. Philip Rusa es arqueólogo marino y conservador de los cientos de naufragios de las Bermudas. La paradoja de las Bermudas es que son unas islas preciosas, civilizadas e increíbles, pero están rodeadas de más de 300 naufragios. Mientras inspecciona barcos hundidos, Rusa suele ser testigo de un fenómeno extraño y peligroso. Todas sus brújulas dejan de funcionar. Aquí es donde tenemos que ir con cuidado al bucear. Esta zona en particular es uno de esos sitios donde no podemos fiarnos de los instrumentos. Es un sitio en el que, dependiendo de la zona, y esta es una de ellas, todas nuestras brújulas dan medidas diferentes. Y este no es el único sitio donde pasa esto. Me ha pasado muchas veces que he mirado mis instrumentos y he pensado, este no está bien y ese no marca lo mismo que este. ¿Qué causa esas mediciones erróneas? Las Islas Bermudas son lo único que queda de un gigantesco volcán submarino. Su violento pasado volcánico podría ser la clave para descifrar el misterio. Estos son los restos del volcán. Esto es el basalto que se ha formado por el enfriamiento del magma. Tiene un alto contenido en hierro que le aporta propiedades magnéticas especiales que alteran las brújulas de los barcos. Se han detectado materiales volcánicos a 320 kilómetros de las islas. ¿Serán la causa de la alteración de las brújulas en el Triángulo de las Bermudas? El prospector Nick Hutchins estudió la zona. Aquí tenemos una capa de 150 metros de grosor con un 18 a 20% de magnetita. La magnetita es la sustancia natural más magnética de la Tierra. Hay unos 500.000 millones de toneladas alrededor de las Bermudas. Así que no es descabellado pensar que tanta magnetita podría afectar a las brújulas de los barcos y posiblemente también a los aviones que sobrevuelan o se acercan a las Bermudas. La magnetita altera la dirección de la brújula de Hutchins en 10 grados. Una brújula precisa es esencial para navegar por grandes masas de agua sin puntos de referencia. Porque ese cambio podría significar la diferencia entre el retorno seguro y la muerte. ¿Podrían ser esas poderosas fuerzas magnéticas las causantes de tantas desapariciones en el Triángulo? La desaparición del vuelo 19, de 5 aviones militares y sus tripulantes en el Triángulo de las Bermudas, es uno de los mayores misterios de la aviación de la historia estadounidense.
Brad Deckert pilota un antiguo Avenger, el mismo modelo que pilotaba la tripulación del vuelo 19. Tenemos dos brújulas para orientarnos. La más básica es obviamente la brújula magnética. La forma más normal de pilotar es usando el giroscopio direccional, que tiene una brújula estabilizada giroscópicamente. Es bueno y preciso. Tendrían que fallar las dos a la vez para tener una mala lectura. Es muy difícil. Pero aunque la magnetita pudiera haber causado fallos en las brújulas del vuelo 19, eso no explica lo que le pasó al MU-2B, el pequeño avión que desapareció en el Triángulo en 2017. A diferencia del Avenger, el MU está equipado con tecnología moderna. Tiene un equipo de navegación adecuado. La pregunta es, ¿cómo desapareció? Las extrañas fuerzas magnéticas no son el único misterio del Triángulo de las Bermudas. Hoy sabemos que el área que rodea el Triángulo de las Bermudas es el centro de algunos de los fenómenos meteorológicos más inexplicables del mundo. Jack Weber es meteorólogo de la Corporación de Universidades de Investigación Atmosférica de Colorado. El tiempo puede ser muy inestable. Los frentes fríos interactúan con estas masas de agua templada, lo que provoca estos fenómenos meteorológicos. Y este sistema activo es la causa de un fenómeno atmosférico terrible y misterioso. Violentos vórtices oceánicos llamados mangas de agua. En 2002, un helicóptero Super Puma recorría una ruta ordinaria en el Mar del Norte, cuando de repente le sorprendieron unas graves turbulencias que le arrancaron partes del rotor y de la cola. Los investigadores concluyeron que la causa de las turbulencias había sido una manga de agua. Kevin Johnson es un pescador deportivo que vive en Los Cayos de Florida. Recientemente tuvo un encuentro personal con este letal fenómeno natural. Las mangas de agua son muy peligrosas y no puedes hacer nada contra ellas, son básicamente tornados en el agua. He tenido la experiencia de conducir a través de mangas de agua y no se los recomiendo a nadie. Cuando entré en la manga de agua, el oído se me taponó y recuerdo una sensación de elevación. Fue como si el motor de un avión me rodeara con aire caliente que subía. ¡Vaya! ¿Sentís eso? Hay hasta 500 mangas de agua al año en Los Cayos de Florida. Eso la convierte en una zona bastante peligrosa para la aviación. Las he visto actuar en tierra, las he visto actuar contra aviones, las he visto actuar contra barcos. Hay que tener mucho cuidado porque no puedes imaginar la fuerza que tiene y los daños que puede provocar una manga de agua. Las mangas de agua necesitan un calentamiento de la superficie para conseguir energía y movimiento ascendente. El vuelo 19 fue en diciembre, cuando las aguas estaban mucho más frías, y las probabilidades de que aparezcan mangas de agua con el agua fría son muy escasas. Pero las mangas de agua no son el único fenómeno atmosférico letal que tiene lugar en el Triángulo. En 2015... el carguero SS El Faro desapareció con 33 tripulantes a bordo en un huracán dentro del Triángulo. Ocurrió en una zona llamada la Avenida de los Huracanes. La Avenida de los Huracanes es la zona del Océano Atlántico donde la mayoría de los huracanes nacen o pasan. Si una aeronave se acercara a un huracán, podría ser bastante catastrófico. Hay tormentas eléctricas cerca. Hay vientos fuertes. Caen lluvias torrenciales. Hay probabilidad de daños estructurales. Mantener el control del avión es muy difícil.
El tiempo en el Triángulo de las Bermudas es tan extremo que se dice que provoca una sobrecarga sensorial. En aviación lo llamamos sobrecarga de tareas. Tu cerebro solo puede hacer cierta cantidad de cosas a la vez, y cuando empiezas a tener que trabajar duro solo para pilotar y controlar el avión, no te queda tiempo para resolver más problemas. Es una teoría plausible, pero los informes muestran que ni el vuelo 19 ni el MU-2B se encontraron con condiciones meteorológicas adversas. Lo único que sabemos con certeza es que no hay evidencias de ningún fenómeno en ese lugar en aquel momento. Pero la ciencia estudia un extraño fenómeno psicológico que podría explicar las desapariciones del vuelo 19 y del MU-2B. En marzo de 1960, un F-104 Starfighter, último modelo, desapareció al sobrevolar las Bermudas. Ni el piloto ni el avión se volvieron a ver jamás. El último contacto con el piloto indicó que estaba teniendo dificultades. Es muy fácil sentir que das vueltas, sentirte mareado. Es muy difícil ignorar lo que sientes. ¿Algo confunde a los pilotos? ¿Es esta la respuesta al misterio del Triángulo de las Bermudas? Se estima que la desorientación espacial causa el 26% del total de accidentes aéreos con víctimas. Los pilotos están sujetos a movimientos y fuerzas a las que el cerebro no está acostumbrado. Esto puede causar ilusiones ópticas y confusión respecto a su posición. Es muy peligroso para los pilotos porque hay muy poca información que les ayude a orientarse. Imagina que estás sobrevolando el océano. No hay puntos de referencia, así que sigues durante un buen rato convencido de que vas en cierta dirección cuando no es así. Hay pruebas de que el capitán Taylor del vuelo 19 estaba sufriendo desorientación espacial. ¿Qué rumbo llevamos? Estamos sobrevolando el Golfo. No hemos avanzado hacia el este lo suficiente. ¿Cuánto tiempo llevamos así? No estaba seguro de dónde estaba, y lo que eso me dice es que sus brújulas funcionaban bien. Lo que falló fue su propio sentido de la orientación. Ahora los pilotos comerciales y militares reciben entrenamiento especial para paliar los efectos de la desorientación espacial. Pero a pesar de ello, el fenómeno puede ser mortal. Si pierdes el horizonte, tienes que empezar a guiarte por tus instrumentos. Es difícil ignorar lo que sientes. Una cosa que hace el cerebro humano es aferrarse a algo y decidir que esa es la verdad absoluta, aunque las otras pruebas no lo demuestren. Y este sentido, este mapa interno, puede ser tan poderoso que te convence de que tienes razón y tu brújula no la tiene. ¿Podría el nuevo concepto de la desorientación espacial explicar el misterio original del Triángulo de las Bermudas? Es muy raro que todos los pilotos del vuelo 19 sufrieran desorientación espacial al mismo tiempo, pero es muy probable que algunos la sufrieran. El teniente Taylor estaba evidentemente confuso y desorientado. La cuestión es, ¿por qué los otros pilotos no le dijeron nada? En las organizaciones militares hay una cultura muy jerárquica. Y creo que ese fue un elemento clave en este caso. En una cultura militar, en este caso con instructores y reclutas, resulta muy difícil que el subordinado diga lo que piensa, incluso cuando, como en este caso, su vida corriera peligro. El personal militar está entrenado para obedecer órdenes. Así que si eres un subordinado y tu mando te ha dado una orden, la sigues. Incluso en este incidente, en el que sus vidas estaban en peligro,
intentarían de forma muy pasiva dar su opinión y al final cumplirían las órdenes de los oficiales del mando. Al mando no se le desobedece. Habría sido muy difícil que un piloto saliera del escuadrón o convenciera al jefe de que cambiara de opinión. El escuadrón siguió en formación. Su ubicación final sigue siendo desconocida. Un PBM Mariner salió en busca del escuadrón. Tras enviar un mensaje de radio rutinario, desapareció. No se supo nada más de él. Incluso el avión de rescate fue víctima del triángulo. A las 18:44, el vuelo 19 envió su último mensaje por radio. FT3, FT3, FT3. FT28 al habla Nanhao Able One. ¿Me recibe? Cambio. 70 años más tarde, aún no se ha recuperado ningún resto del accidente. ¿Qué pasó con los aviones y los cadáveres de los 14 hombres de la tripulación? La búsqueda de los restos del vuelo 19 continúa en el Triángulo de las Bermudas. Es posible que los restos hayan sido arrastrados por la corriente del Golfo, una corriente profunda, rápida e increíblemente fuerte que nace en el Golfo de México y desemboca en el Océano Atlántico. Aún estamos empezando a entender la fuerza real de la corriente del Golfo. Cualquier cosa que entra en ella puede acabar a cientos de kilómetros. El Triángulo de las Bermudas es enorme. Buscar algo en una zona tan grande del océano es imposible. Esta zona del Atlántico Oeste tiene kilómetros de profundidad. Cualquier cosa que cae al agua desaparece. Ya no la podemos encontrar. La investigación oficial de la Armada simplemente indica que el vuelo 19 desapareció. Pero sin los restos de las aeronaves, el misterio continúa. No hay pruebas de qué hizo que desapareciera. El hecho de que siga siendo un misterio lo que pasó en el Triángulo de las Bermudas y que no se pueda dar una respuesta no me sorprende nada. Hay una interesante mezcla de tragedia humana, misticismo y mito a tener en cuenta para determinar por qué y cómo ha persistido esta historia hasta el día de hoy. 70 años más tarde del vuelo 19, siguen desapareciendo barcos y aviones. El Triángulo de las Bermudas mantiene un encanto único, y es muy difícil encontrar explicaciones. El misterio del Triángulo continúa. Vivimos en un mundo en el que cada ser humano puede ser encontrado y cada movimiento registrado. Nada puede escaparse a la detección y nadie puede desaparecer del todo. Pero nuevos estudios científicos han descubierto que no solo hay algunas personas viviendo al margen de todo, sino culturas enteras. ¿Quién es esa gente? ¿Y cómo se han mantenido al margen del mundo moderno? En algún lugar del interior de la selva amazónica hay tribus ocultas del resto del planeta. Es algo increíble que haya lugares en el planeta donde pueden vivir tribus enteras sin que sepamos nada de ellas. En algunos casos están viviendo tan aislados que nunca se les ha visto. Pero en los últimos 5 años, 3 de estas tribus han salido de la selva por primera vez. El antropólogo Rob Walker cree que podría haber muchas más. Está utilizando una revolucionaria tecnología de satélites para peinar la selva en busca de pistas. Se ve claramente que es una extensa zona verde. Es como buscar una aguja en un pajar. Con 6,5 millones de kilómetros cuadrados en 9 países diferentes, la Amazonía es uno de los lugares más inaccesibles del planeta.
Un 60% del bosque está en Brasil. Y ahí es donde Rob ha estado buscando. Normalmente se buscan zonas diminutas que parece que han sido aclaradas, pequeños claros en mitad de la selva. Con esta resolución no se ve gran cosa, pero una vez ha identificado un lugar, Rob utiliza avanzados satélites para tomar fotografías muy detalladas de la zona. Si tienes imágenes de alta resolución, cuando las aumentas queda muy claro cuando ves algo hecho por el hombre, que no es una carretera o un rancho de ganado. Entre esas fotografías de satélite de alta resolución, Rob encuentra algo extraordinario. Una aldea de una tribu no contactada. Vale, esta es una aldea no contactada. Esas son sus cabañas y esos los huertos que están cerca de la aldea. Aquí estamos en medio de los Estados Unidos, sentados frente a un ordenador, y podemos ver casi en tiempo real algunas de las personas más tradicionales del planeta. Creo que es algo fascinante. Nos demuestra lo increíble e innovadora que es esta tecnología satélite. Los expertos creen que solo unas pocas miles de personas en el planeta viven en ese aislamiento extremo. La mayoría en la selva amazónica. Es algo extraordinario que, en este momento de la historia, en el que los códigos de barras nos controlan desde el nacimiento hasta la muerte, en el que hay antenas parabólicas en cada tejado y cámaras de videovigilancia en cada esquina, esta gente aún viva en la selva y no sepamos ni su nombre. En muchos casos no sabemos el nombre de su tribu ni sabemos cómo se llaman a ellos mismos. Es bastante increíble. Las vidas de estas personas son un absoluto misterio. ¿Quiénes son esas tribus perdidas del Amazonas? ¿Y cómo han permanecido ocultas del resto del mundo? En diciembre de 2016, un helicóptero hacía un viaje rutinario por un remoto rincón de la Amazonía brasileña. A bordo iban el fotoperiodista Ricardo Stacker y el antropólogo José Carlos Mirelles. Hacía muy mal tiempo. El piloto dijo que iba a desviarse de la ruta planeada. Entonces fue cuando vi un pequeño claro y a 5 hombres. Cogí la cámara, los enfoqué y empecé a tomar fotografías. Nos miraban desde abajo. El helicóptero volaba. Seguí haciendo fotos y el helicóptero se marchó. Cuando Stacker revisó las fotografías, se dio cuenta de que eran las imágenes más claras jamás tomadas de una tribu no contactada. Una tribu que vivía completamente aislada de la sociedad moderna. Las fotografías abrieron una puerta a un mundo totalmente extraño, una puerta al pasado. Esto no es solo una fotografía. Esto representa millones de años de historia, desde nuestros ancestros. Son imágenes increíbles. Pero los vuelos con helicóptero no son la mejor manera de entender cómo viven esas tribus. Aunque consigues buenas imágenes, es peligroso, caro y es muy difícil hacerse una idea de lo grande que es la aldea. Lo que me gusta de las imágenes de satélite es que podemos ser mucho más sistemáticos. Podemos aumentar las casas y medir su tamaño. Y no podemos hacerlo solo una vez. Podemos hacerlo durante varios años para saber si esas poblaciones disminuyen, aumentan, siguen igual o si se mudan. Saber a dónde van y poder seguirlos. Con la llegada de la revolución tecnológica, el mundo es cada vez más y más pequeño. En los últimos años, las agencias de inteligencia han realizado descubrimientos asombrosos con satélites. En 2011, unos drones estadounidenses encontraron al hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden, en el norte de Pakistán. 3 años más tarde, un espía aéreo estadounidense localizó a un grupo de rehenes capturados por soldados de Boko Haram en la selva nigeriana. Se puede utilizar una tecnología similar para encontrar a las tribus perdidas de la Amazonía.
Walker utiliza una tecnología de escaneo que analiza imágenes de la selva para encontrar nuevos huecos entre la masa forestal. La mejor herramienta que tenemos disponible ahora es una alerta de deforestación casi a tiempo real. Estos píxeles rosas representan zonas que han sido deforestadas, es decir, la deforestación a pequeña escala de estos grupos no contactados. A medida que las tribus se desplazan, abren pequeñas zonas de bosque que se pueden detectar con un complejo algoritmo informático. Si empezamos la secuencia temporal aquí, podemos ver que originalmente no había claros. Si seguimos, podemos detectar por dónde se mueve esta gente durante un tiempo y seguir recibiendo las estimaciones del tamaño de sus aldeas. Lleva siguiendo el progreso de una tribu más de 5 años. Lo que me gusta de esta población en particular es que si pulsas el botón de play, puedes ver dónde surgieron y cómo empezaron a crecer y a expandirse en 2 direcciones. Y si sumamos toda el área que han deforestado, vemos que han ido aumentando de población. Esta es una prueba muy clara de que esta es una población que va bastante bien. Está expandiéndose y aumentando su número. La verdad es que se puede hacer de todo. Se puede usar esta nueva tecnología para hacer un análisis detallado de dónde está esa gente, de cómo se mueven y poder estudiar los riesgos de su supervivencia a largo plazo. Walker ha logrado seguir a 8 tribus no contactadas diferentes en la Amazonía. Los expertos creen que podría haber más grupos escondidos en la selva que la tecnología no logra encontrar. No aparecen en satélites ni en las fotografías. Incluso hoy, en el siglo XXI, permanecen ilocalizables. Están desaparecidos del mundo moderno. Seguro que hay tribus que viven en la Amazonia cuya existencia desconocemos, pero existen. Esas tribus secretas se llaman cazadores-recolectores. La vida que llevan estas tribus las hace muy difíciles de detectar. Cuando intentamos buscar algún tipo de prueba, casi nunca encontramos nada. Los cazadores-recolectores viven únicamente de la tierra. Comen cualquier cosa que encuentren en la selva. Si caminaras con una tribu por la selva durante un mes, te alucinaría la cantidad de cosas que cogen del supermercado de la selva. Es increíble. Frutas pequeñas, diferentes tipos de patatas, insectos. Les ofrecen muchas opciones alimenticias. Obtienen toda su comida de la selva. No cultivan nada, por lo que no talan ningún árbol. Y eso hace que sea imposible detectarlos desde el aire. Y también son capaces de evitar ser detectados en el suelo. Beto Marubo viene de una tribu del oeste de la Amazonía. Ha vivido con los cazadores-recolectores en la selva. Conocen su territorio como la palma de su mano. Están muy arraigados al ambiente en el que viven. Sus sentidos son muy agudos. Tienen un sentido de la orientación en la selva que sin duda ningún navegador GPS puede imitar. Yo viví con poblaciones que contactaron con la civilización y eran realmente increíbles. Los cazadores-recolectores están constantemente viajando y atraviesan kilómetros y kilómetros de selva. Ellos conocen la tierra, nunca se pierden. Saben exactamente dónde están y a dónde van. Tanto es así que si un hombre encuentra un árbol lleno de fruta, puede caminar 2 horas, ver a alguien, hablarle sobre el árbol, y esa persona encontrará el árbol. Es como si le diera una dirección. No han desarrollado una tecnología capaz de transformar lo que les rodea. No tienen motosierras ni camionetas. Así que su impacto en la naturaleza es reducido, es escaso. Su estilo de vida
hace que no alteren el medio ambiente. Construyen sus pequeños refugios debajo de los árboles. Sin edificios permanentes ni agricultura, encontrar a esas tribus resulta casi imposible. Si quieres estudiar algo de esos grupos, no puedes basarte en imágenes de satélite, tienes que recurrir a otra cosa. Pero se han encontrado tribus muy pequeñas en la Amazonía, incluida la más pequeña de todas. Una misteriosa tribu con un solo superviviente. En la Amazonía hay tribus perdidas que nunca han entrado en contacto con los demás humanos. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes son ni cómo viven. A medida que el mundo moderno llega a las remotas selvas, se descubren tribus por azar. Pero el primer contacto a veces solo aporta más misterio. Dos íntimos amigos míos estaban buscando tribus no contactadas. Vieron un pequeño huerto. Solo una choza. Y a nuestro amigo, al hombre del agujero. Un hombre que vivía completamente solo en el salvaje Amazonas. Aunque ha sido descubierto, su vida sigue siendo un misterio absoluto. Se cree que es el último superviviente de su tribu. No sabemos su nombre ni el nombre de su tribu. Prácticamente no sabemos nada de cómo vive. Solo sabemos que cava grandes hoyos en sus chozas. Por eso se le llama el hombre del agujero. No sé otro ejemplo de un hombre que construya agujeros dentro de viviendas. Él se esconde allí, y eso le sirve como refugio desde donde disparar. No conozco otro grupo que haga eso. Esta es una de las pocas imágenes grabadas del hombre del agujero. Ha rechazado todos los intentos de contacto, a veces violentamente. Si te acercas, te apunta claramente con el arco, e incluso dispara a los extraños sin dudarlo. Ese hombre es una especie en extinción, es el último de su tribu. Se ha quedado solo en un reducto minúsculo de selva. Imaginen los problemas psicológicos que debe de tener. El hombre del agujero no es la única persona que rechaza el contacto. A lo largo del Amazonas, muchas de esas tribus perdidas son conscientes del mundo que les rodea, pero parece que no quieren nada de él. Estas poblaciones no contactadas suelen evitar activamente el mundo exterior, manteniendo el aislamiento a propósito, dejando bien claro que quieren seguir solas. Si algún extraño quiere interactuar con ellas, su primer instinto es atacarles. José Carlos Mirelles experimentó en sus propias carnes lo peligrosas que pueden ser. Solemos bromear los que trabajamos en el terreno que somos carne de cañón para los no contactados. Más de 120 agentes han sido asesinados por tribus no contactadas desde los años 70. Disparan flechas. Cada vez que ven un avión, disparan flechas. Es su forma de decir, oye, colega, no queremos que esa cosa vuele encima de nuestras casas. Estas tribus evitan a propósito el mundo exterior. Se están escondiendo. Al igual que nosotros hemos estado vigilándolos, ellos también nos vigilan a nosotros. Hemos estado en expediciones en las que usábamos nuestras técnicas de supervivencia en la jungla. Y ellos sabían que estábamos allí desde el primer momento que entramos en la selva. Ellos trepaban árboles para vernos. Sabían dónde dormíamos, qué comíamos, cuántos éramos, quiénes éramos. Conocían todos nuestros movimientos y todas nuestras técnicas. Y nosotros ni los vimos.
Y hay una razón por la que esas tribus han estado escondiéndose. Hay grupos que están prácticamente siempre escapando de las motosierras, las excavadoras, los leñadores furtivos, los traficantes de cocaína y los mineros de oro ilegales. Mientras se destruye la Amazonía, estas tribus son expulsadas de sus casas y tienen que huir. Rob Walker pudo seguir a una de ellas cuando escapaba. Eran literalmente un grupo de refugiados que escapaban de las amenazas del mundo exterior. Parecía que caminaban unas distancias bastante largas. Se puede ver que todos estos claros forman una línea. Llevaron a cabo esta gran migración directamente hacia el este, a algún lugar cerca de este río. Resultó que habían sido víctimas de varios ataques y masacres del mundo exterior. Por eso estaban huyendo de él. Muchas de esas tribus perdidas llevan décadas amenazadas. A principios del siglo XX, en la fiebre del caucho, las empresas europeas esclavizaron a los pueblos indígenas y aniquilaron al 90% de la población en algunas zonas. Desde entonces han estado escondidos en los rincones más remotos de la selva. Muchos de estos grupos que llamamos tribus no contactadas o aisladas son los descendientes de los supervivientes de ese periodo del Holocausto que se dispersaron de forma caótica. El comportamiento que tienen estas tribus es una respuesta a la agresión que siempre han sufrido. Si una de estas tribus entra en contacto con el hombre blanco, solo caben dos opciones: o escapan o mueren en el proceso. Ellos no contemplan ninguna otra opción. Acorralados en los rincones de una selva menguante, algunas de estas tribus han necesitado entrar en contacto con el mundo por primera vez. En Perú, han filmado 3 veces en los últimos años a una tribu cruzando el río para entrar en una aldea. Esa no es una decisión precipitada. Lo discuten durante mucho tiempo, analizan las alternativas. Nosotros controlamos a los pueblos no contactados, pero ellos también nos controlan para saber su situación. Hay un momento en el que saben que están acorralados. Entonces se preguntan qué hombre blanco es menos malo. Cada vez que entramos en contacto con una tribu, podemos descubrir algo sobre ellos. Pero la vida de los que siguen escondidos en la selva sigue siendo un misterio. Su importancia radica en que son seres humanos como tú. Tienen sentimientos igual que tú. Nacen, crecen, lloran, aman. Tienen hijos como todos. Somos iguales.